Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Señor presidente, hoy vengo aquí a hablar como congresista de la República y representante de la Nación, trayendo la voz de los que no pueden estar aquí sentados, de los familiares, de las madres, de los muertos, de las viudas, de los huérfanos, de la criminalidad organizada. Hoy día, señor presidente, el Perú tiene miedo. La señora de la bodega tiene miedo de abrir. El joven barbero que ha hecho su emprendimiento tiene miedo de atender porque están todos extorsionados. Quiero iniciar también dándole mi pésame no solo a la familia de Paul Flores, el cantante de Armonía 10, sino a sus amigos y al pueblo de Piura. Que esta pésame también alcance a las 1.818 personas asesinadas desde que el 16 de mayo del 2024 Santibáñez juró como ministro del Interior. Esto sin contar a los miles de peruanos y peruanas extorsionados y que sufren la delincuencia común. Quiero además darle el pésame muy especialmente a mis colegas de Piura, Heidi Juárez y Manuel García de Alianza para el Progreso, para Eduardo Castillo, Cruz Zeta Chunga y César Revilla de Fuerza Popular, piuranos, Miguel Siccha de Renovación Popular, piurano, mi amigo José Pasos Nunura de Somos Perú, piurano también. Su región, colegas, está de luto y espera de ustedes su máxima representación. Quiero darle también mi solidaridad a la congresista Cheryl Trigoso de Renovación Popular, a quien le han asesinado a un colega, a un compañero de trabajo, porque la extorsión está alcanzando a todos y por supuesto también a los cantantes y las cantantes de cumbia. Señor presidente, ayer tuvimos que escuchar al señor Santibáñez decir más y más de lo mismo, echarle la culpa a todos, como los malos futbolistas que le echan la culpa a la cancha, al chimpún, a que hoy día llovió. Ha hecho lo mismo, señor, que hacen los mediocres, decir que otros tienen la culpa, cuando lo que él ha hecho en realidad ha sido incapaz de gestionar. Ha hecho de todo para cubrir a la presidenta de sus problemas policiales y penales. Pero lo más importante que ocurrió aquí es que no hemos escuchado a la ciudadanía. No se les ha oído. Inclusive ha estado encerrado aquí en una habitación más de una hora. Cuando él vino aquí a hablar, y para eso le dimos permiso, no para que se reúna en un cuartito con personas, sabe Dios con qué fines, que yo no creo que son otros, que evitar que lo censuren. No podemos sostener a este incapaz ni un día más. Este incapaz del ministro del Interior ha desarticulado el sistema de inteligencia de la policía. Puso un efectivo que luchó contra la corrupción en el poder de todo tipo de partidos. Y lo humilló a un señor a cuidar un puente cuando era un hombre que tenía estrategias de inteligencia. Pero él, la inteligencia le es ajena. El factor más importante de lucha contra el crimen organizado es la inteligencia y hoy día es lo que nos falta. Nos vienen con más y más estados de emergencia que casi todos los alcaldes dicen que no sirven para nada. Solo el primer día que se declaró estado de emergencia en Lima y Callao, 14 homicidios. Esa es la prueba que no sirvió para nada. Los niños y las niñas no pueden empezar en Lima Norte su colegio porque sus colegios están extorsionados. Entonces, ¿qué le decimos a esas familias, colegas? ¿Que van a seguir desprotegidos? A nuestros ciudadanos y ciudadanas tenemos que mostrarles hoy que la lucha contra la delincuencia no es de izquierda ni de derecha. Nos están matando a todos.
Por eso, señor presidente, pensando en la dueña de la bodega, la peluquera y la cobradora de micro, le digo, señor presidente, votemos todos para despedir a este incapaz. Votemos por la censura. Gracias, congresista Susel Paredes. Tiene la palabra el congresista Quito Sarmiento, a nombre de los firmantes, para que fundamente la moción de orden del día 16191 por 5 minutos. Presidente, nuestro país en estos momentos se viene desangrando. Hoy las bandas organizadas van tomando el control de nuestro país, pero esto sin duda tiene responsabilidades. No se puede de ninguna manera decir que todos están a cargo y a la vez nadie. Aquí hay un ente rector, y el ente rector es el Ministerio del Interior conjuntamente con la Policía Nacional, y han fracasado, encabezado por el ministro, en cuanto a lo que significa darle seguridad a nuestra población, darle paz y tranquilidad a la ciudadanía que no la tiene. El ministro el día de ayer ha venido por osadía de algunos congresistas de no respetar el reglamento. Y vino ayer cual safari sobre la muerte de personas a hacerse la víctima para decirnos que es una maravilla su ministerio. Y en estos 10 meses que está en el gabinete, supuestamente nos ha traído logros. Yo creo que el único logro que ha traído aquí para algunos congresistas, para que sus oídos puedan escuchar algo subliminal, es un nuevo ministerio, que es el Ministerio Público, que seguramente a muchos gusta. Pero queremos contrastar con los hechos y la realidad que la población a nivel nacional viene viviendo. Y no son datos antojadizos, sino son datos del SINADEP, que es una entidad del Estado. Acá le digo que no existe una fuerza oscura. Renovación Popular, de manera responsable, está promoviendo esta moción de censura junto a otros muchos parlamentarios que ven con profunda preocupación la situación que no vive el Perú ahora, sino una situación que se viene arrastrando durante muchos meses y que se ha incrementado indudablemente en los últimos meses. Y hay que señalarlo. La gestión del señor Santibáñez es una gestión en todo sentido fallida. No hemos tenido resultados de absolutamente nada. Lo mínimo hubiera sido, por supuesto, lo que se nos viene ofreciendo hace varios años, desde que asumió la señora presidenta Dina Boluarte, cuando nos dijeron vamos a comprar de manera periódica 1.500 patrulleros con el fin de satisfacer la demanda de los más de 5.000 patrulleros que hoy existen en el país. Porque yo recorro las comisarías y cuando visito la comisaría de Bellavista, en La Esperanza, uno de los distritos más convulsionados de todo el país, o la comisaría de Sánchez Carrión en el distrito del Porvenir, uno de los distritos más peligrosos del país, me doy cuenta que si tienen un patrullero en mal estado es mucho. Entonces lo mínimo que se le pide a una persona que se supone que ha sido colocada en el cargo es gestionar. Y esa capacidad de gestión que dice tener debió conducir a la compra masiva de patrulleros y no lo ha hecho. De más está decir que hoy nuestros policías no tienen chalecos antibalas, no tienen munición, que el policía tiene miedo de disparar porque cuando dispara su superior inmediato le va a pedir que devuelva el valor de la bala que ha gastado disparándole a un delincuente. Pero no solo son los temas logísticos. Lo que preocupa aquí es definitivamente que el ministro Santibáñez ocupa más del 50% de su tiempo hoy en defenderse de acusaciones en las que él mismo se ha visto envueltas. Yo he sido crítico del Ministerio Público y lo sigo siendo, y mi bancada es muy crítica cuando se supone tiene que hacer control político y decide denunciar constitucionalmente cuando el Ministerio Público actúa mal.
Pero muchas veces el Ministerio Público tiene razón y el Ministerio Público persigue supuestamente el delito y en este caso hay temas que se tienen que aclarar. Y una persona, un funcionario público que lamentablemente pierde más del 50% de su tiempo en defenderse, no es un funcionario público que lo hace bien y por el contrario lo hace muy mal. Y no solo se trata de eso, porque yo provengo de una región que hoy después de Lima es la región más convulsionada del país, y no de ahora, sino de hace muchos años. Y después de 30 años hemos sufrido un atentado como el que se vio en el Ministerio Público. Y tuve al ministro del Interior al lado, que me dijo, en 15 días máximo vamos a tener resultados. ¿Qué resultados se han tenido si todos los días yo recibo llamadas de hermanos empresarios que ni siquiera son grandes, son pequeños empresarios, bodegueros, dueños de pequeños restaurantes, de pequeñas tiendas, transportistas que me dicen: Diego, estamos siendo extorsionados, ¿qué hacemos? Y no saben la impotencia que yo siento de no poder hacer más por mis hermanos que son lamentablemente extorsionados y que si no caen en la extorsión van a recibir un dinamitazo en la puerta de su negocio, si no una granada, o si no van a ser asesinados. Porque he visto morir, señor presidente, en los últimos meses a 6 amigos. Y lo lamento y me duele en el corazón. Y me duele ser autoridad en el peor momento de la historia de la criminalidad en el Perú. Criminalidad que, señores parlamentarios, hoy vamos a ser cómplices si no votamos a favor de esta censura. Y yo creo que no hay que tener sangre en la cara, y quiero ver a los parlamentarios en los próximos días que no han votado en favor de esta censura. Y lo tenemos que hacer en bloque. Sería irresponsable desde ese Parlamento no ejercer control político, porque si bien el Parlamento no es ejecutivo y no puede lamentablemente ponerse a cuidar las calles, hoy este Parlamento lo mínimo que tiene que hacer es sacar a las piezas que no funcionan en ese ejecutivo que lamentablemente es ciego ante la situación que hoy vive el país. Con relación al tema, propone la agenda del día de hoy. A ver si van a respetar los 3 minutos, sus técnicos que están allí controlando el tiempo. Por favor, quiero que respeten los 3 minutos. Cuando el presidente dice que me dan 3 y no me corten, por favor. No, quisiera ver que respeten el tiempo, porque cada vez que usted me da, me corta ya los técnicos el tiempo. Ya, vamos a encargarnos que no le cortan. Ahí tiene sus 3 minutos, colega. Gracias, presidente. Señor presidente, en Roma, para satisfacer al pueblo, los emperadores les ofrecían pan y circo. Si bien estos espectáculos distraían al pueblo, también servían para difundir discursos políticos que les permitían sondear el apoyo y ganar legitimidad. Hoy, después de la muerte del vocalista Paul Flores, lo cual lamento mucho, es que recién algunos congresistas pretenden hacer efectiva la responsabilidad política del ministro mediante la censura, con la finalidad de darle al pueblo un espectáculo que lo distraiga y les confiera más popularidad y réditos políticos. Pero otros se apartan de los mecanismos parlamentarios para mancillar el honor de la Policía Nacional, con mentiras y ofensas. Señores congresistas, votar por la censura al ministro del Interior no va a contribuir en nada, ténganlo por seguro, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Por lo contrario, la historia nos ha demostrado que el cambio constante del ministro del Interior solo genera inestabilidad política, imposibilita ejecutar una eficiente y eficaz política pública multisectorial de seguridad ciudadana y desestabiliza el sistema democrático. Reafirmo que el trabajo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, señor presidente, debe ser integral, debiendo el Estado orientarse en implementar una política nacional multisectorial donde todos estemos involucrados y comprometidos por tener obligaciones y responsabilidades en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. El trabajo no solo le corresponde a la Policía Nacional, que hace mucho con poco. Por ahí dicen que no existen estrategias. Si no existe estrategia, ¿cómo pretenden acá sustentar o cómo pretenden quedarse ciegos cuando ven lo que está haciendo la policía, las capturas que está haciendo? Dicen que no hay un plan de operaciones. Entonces, ¿cómo ven toda esa movilización de la policía para hacer las capturas? La gente habla sin saber. Señor presidente, de un tiempo a esta parte salen muchos opinólogos, altos oficiales de la policía, exministros, como si conocieran la realidad. Pero solamente son oportunistas y cobardes, porque la policía está haciendo su trabajo como nunca lo he hecho, porque estoy de cerca como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y hay que ser cobarde para no enfrentar esto y no trabajar todos en un solo objetivo. Lo que veo acá es esa visión política y no están pensando en su país. Qué bonito, ¿no? Qué bonito criticar para buscar réditos políticos.
Sinceramente, señor presidente, yo creo que aquí hay que ser valientes y no ser cobardes. La policía captura a muchos delincuentes y ¿qué hacen estos cobardes que lo dejan en libertad? Eso no quieren ver ustedes y cambiar a rajatabla a una persona que está luchando. ¿Cómo se siente un policía, señor presidente, cuando captura a un delincuente? ¿Qué siente un policía cuando captura a un delincuente? No les puedo exigir a ustedes que me digan cómo se siente porque no son policías. Pero les pregunto, ¿cómo se siente un policía cuando captura a un delincuente, arriesgando su vida y de repente unos cobardes lo dejan en libertad? Eso es lo más demoralizador, eso es lo que ustedes no quieren ver. ¿Y cómo quieren que yo... Un minuto, cuente su bancada. ¿Cómo pretende que yo como presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, que estoy por toda la República, viendo, insisto, cómo está la policía trabajando con casi nada y con un ministro que le está dando valor a la policía, que está sacando pecho por él, ¿cómo no defenderlo? No estoy defendiendo acá al ministro por una ambición política, simplemente defendiendo a mi policía. Y no hubo ningún ministro, ningún alto oficial de la policía, porque todos nos conocemos en la policía, cobardes. En su momento no han hecho nada por la policía y ahora pretenden ser moralistas, expertos en seguridad. Malditos cobardes. Gracias, presidente. Gracias. Buenos días con los colegas. Quiero empezar rechazando las expresiones del gobierno de la señora Dina Boluarte de calificar de fuerza oscura a una movilización que hoy tiene el rostro de la ciudadanía. Más allá que digan lo que digan, porque es la ciudadanía la que ha decidido encararle al gobierno y también al Congreso que lo que hoy estamos enfrentando es grave porque se está arrebatando la vida humana de las personas. Y la inseguridad, presidente, no tiene que ver solo con Lima. Y permítanme volver a ratificar lo que varias veces he dicho en este pleno del Congreso. La inseguridad que hoy estamos viviendo atraviesa a todo el país y la está enfrentando en mayor medida la gente más pobre, la gente cuya economía sigue destruida por medidas de reactivación que tampoco han caminado. Y yo quiero señalar que, por ejemplo, el Ministerio del Interior y el Ministro del Interior anunció incluso cuando asumió su mandato que iba a generar un conjunto de estrategias para enfrentar la lucha contra la delincuencia. Dijo, por ejemplo, que las declaratorias de emergencia de no funcionar se iba a retirar. La pregunta es, ¿funcionaron las declaratorias de emergencia o terminaron siendo la misma receta de siempre, en la cual en pleno estado de emergencia los peruanos han seguido muriendo? No solo en el norte, no solo en el Lima, sino en los pueblos indígenas, donde no hay ninguna estrategia diferenciada. Y por supuesto que defendemos la institución policial, pero es quien está degradando la institución policial, es el señor Santibáñez, quien se ha concentrado en utilizar la institución policial y quien se ha concentrado en usar incluso la propia policía para ponerla a su servicio, para que su estudio Santibáñez, colegas congresistas, para que el estudio Santibáñez termine finalmente digitando cómo tienen que ser las cosas. Ese es el honor que se le quiere dar a la policía. A través de la historia hemos visto ministros del Interior desastrosos que perseguían a los políticos en los años 70, por ejemplo Artola. Hemos visto a ministros responsables de asesinatos que se dieron en épocas nefastas para la democracia del Perú. Hemos visto algunos responsables de las matanzas en Arequipa en el año 2003. Hemos visto lo que ocurrió también en el Baguazo. Pero esos ministros no se comparan al daño que le ha hecho Santibáñez al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y sobre todo al miedo que genera en muchos de los miembros de la policía el hecho de tener que enfrentarse a un ministro que ha degradado a la policía a su más bajo nivel. Sobre todo porque muchos de los policías de alto rango que han sido objeto de reconocimientos por su lucha contra el crimen organizado y el crimen sobre todo en la división de alta complejidad,
aquellos a los cuales envió a cuidar un puente, aquellos a los cuales realmente el Estado peruano les debe una disculpa. ¿Por qué? Porque el señor Santibáñez se dedicó solamente a proteger a la presidenta de la República en lugar de cuidar la seguridad de todos los peruanos. Los emprendedores son los culpables porque han generado dinero y vienen los delincuentes y los extorsionan. El Ministerio Público es culpable porque, según él, libera a muchos de los que han sido atrapados por la Policía Nacional. La ciudad de la eterna primavera se ha convertido en la ciudad del sicariato. Y es triste que permitamos que un señor incapaz continúe como el... Yo traigo la voz de aquellos que esperamos una reforma integral de todo el sistema de justicia, porque somos conscientes que el problema no solo está en el Ministerio de Interior y la policía. Traigo la voz de aquellos que sí realmente queremos un cambio y no de los caviares oportunistas que aprovechan esta situación para subirse al coche e instrumentalizar la inseguridad ciudadana con fines políticos. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Hay que saber diferenciar de los que realmente buscan una solución de aquellos que simplemente se aprovechan de la situación y que son doble raseros, presidente. Doble rasero porque dicen luchar contra la inseguridad, pero se opusieron al proyecto de ley que buscaba la expulsión de extranjeros que cometían delitos en este país. Dicen luchar contra la inseguridad, pero se opusieron al proyecto de ley que busca la eliminación de la inimputabilidad de menores de 16 y 17 años que cometen delitos graves como extorsión o sicariato. Dicen luchar contra la inseguridad, pero se opusieron a la ley que sanciona a jueces y fiscales que liberan a delincuentes capturados en flagrancia. Dicen luchar contra la inseguridad, pero se opusieron al proyecto de ley que busca calificar el terrorismo urbano dentro de nuestro Código Penal. Dicen luchar contra la inseguridad, pero se opusieron a la ley que fortalece la legítima defensa y que posibilita el uso de la fuerza letal, presidente. Es importante, sí, quitar a un ministro que no ha dado la talla, pero también es importante una reorganización del Ministerio Público. Por eso, desde aquí anunciamos la presentación de un proyecto de ley para conformar una comisión multidisciplinaria y pueda presentar en el máximo de 120 días una reforma integral del sistema de justicia con el respectivo cese inmediato de los actuales fiscales supremos de la Fiscalía, presidente, porque también hay que reconocer que ellos son parte del problema. Y si es que realmente queremos una solución a la criminalidad, tenemos que saber diferenciar todo esto, presidente. También anunciamos que queremos que se pueda dar una ley para que se conforme comisiones ad hoc o juzgados ad hoc con jueces sin rostro para el juzgamiento de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión o el sicariato. Nosotros venimos aquí a hacer las cosas completas, presidente, no a medias, no a engañar a la población, que solamente con la salida de un ministro se acaba la situación. No, queremos realmente demostrar que si queremos un cambio, necesitamos una reforma integral, salirnos del pacto internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es importante, presidente, si en El Salvador las cosas han funcionado, si tenemos una experiencia exitosa en el extranjero, es porque decidieron no hacerle caso más a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí también está el problema. No le podemos seguir inyectando dinero a Petroperú, presidente. Ese dinero más bien tiene que ir para reforzar la Policía Nacional y, por supuesto, mayor presupuesto para los equipos de inteligencia, presidente. Sin inteligencia no vamos a poder solucionar absolutamente nada. Y ese va a ser siempre nuestro discurso, va a ser siempre nuestro interés. Solución integral, no solución a medias, no la utilización política de una situación gravosa que golpea a todos los peruanos, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. Censura por responsabilidad política. Y el señor Santibáñez es a estas alturas políticamente insostenible, presidente.
uno lo ve y es prácticamente un zombi político, presidente. Y el ministro Santibáñez vino a este mismo hemiciclo, no ayer, hace 6 meses, a decirnos exactamente lo que nos dijo ayer. He heredado un ministerio en unas condiciones desastrosas, todo es culpa del Ministerio Público, yo no tengo responsabilidad, yo hago lo mejor que puedo. Eso es lo que nos dijo ayer y es lo que nos dijo hace 6 meses. Y nos dijo también, necesito tiempo para poder arreglar la situación. Bueno, pasaron 6 meses y no ha solucionado absolutamente nada, presidente. Lo único que ha ocurrido es que la crisis se ha ido agravando. Y aquí el problema de fondo es que no tienen idea qué hacer con la criminalidad. No la tienen, presidente. Porque ayer nos dijo el ministro que el problema estaba en el Ministerio Público. Y sí es verdad, el Ministerio Público ha soltado más de 8.000 delincuentes. Y no hacen su trabajo y están politizados y corrompidos y podridos por dentro. Y les importa más allanar la casa del ministro Santibáñez 2 veces que en lugar de allanar la casa de los pulpos, el Tren de Aragua, los extorsionadores o los sicarios. Eso sí es verdad, presidente. Pero el ministro no tiene idea qué hacer, porque si él dice que el problema es que el Ministerio Público libera a los delincuentes, no plantea absolutamente nada para corregir eso. El gobierno nos plantea pena de muerte. ¿De qué sirve la pena de muerte si no hay condenados, presidente, si no capturan a nadie? Si lo suelta el Ministerio Público, ¿de qué sirve la pena de muerte? Primero, nos plantea servicio militar obligatorio. ¿De qué sirve eso, presidente, si lo suelta el Ministerio Público? ¿Qué ha planteado el gobierno o qué va a plantear para reformar el sistema de justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, para tomar el toro por las astas? Nada. Lo cual me quiere decir, presidente, que no tienen idea qué hacer y que están absolutamente desgastados. Por eso se tienen que ir, presidente. Gracias. Señalar que yo he firmado todas las mociones de censura, porque considero que la censura del ministro Santibáñez no es un tema de un color político. Expresa una situación dramática y límite que estamos viviendo en este momento en el país. De los más de 2 años de gestión que tiene la presidenta y de los varios ministros del Interior, este es el peor ministro. Y lo dicen las cifras. Más de 1.800 asesinatos tenemos en su gestión. Números récord. Cada 4 horas se mata un peruano o una peruana en este momento. En todas las regiones, no conoce clase social, situación, pequeños empresarios, grandes empresarios, músicos. Todos estamos expuestos en este momento a ser víctimas del sicariato y de la criminalidad en nuestro país. Y él es el responsable. Él es el llamado a pensar esa estrategia integral. Él es el llamado a pensar en cómo articular, porque es el rector, es el responsable de la cartera del Interior. ¿Pero qué hace? Ayer lo que ha hecho es lo que sabe hacer hasta este momento: venir a lavarse las manos. Cero autocrítica, dijo que sí iba a ir si no funcionaba. Bueno, no ha funcionado su gestión, los datos lo dicen. En lo que va del año, 400 colegios denuncian extorsiones. Y el año pasado, en todo un año, en el mismo gobierno, en todo el año, 300. ¿Eso qué quiere decir? Que este ministro ha fallado en liderazgo, en efectividad y en sensibilidad. Como el día que asesinan a un artista, de los muchos muertos, pero es, creo, el tema simbólico para el país. Porque cuando asesinan a un artista, pues asesinan el alma del pueblo. Y por eso el pueblo lo siente en este momento tanto. ¿Qué hizo el ministro? Preocupado por la seguridad. Se fue a un almuerzo, invitado por un congresista, que encima dice que no es su amigo, ¿no? Imagínense cómo pierde el tiempo ese ministro y es tan insensible, por lo cual tiene que retirarse del cargo. No es efectivo, no tiene liderazgo, no funciona. A pesar de que aquí las necesidades eran grandes, eran amplias. Y la persona que lo sustituyó, el señor Vizcarra, siguió con el mismo discurso: presidente, mientras la delincuencia, el sicariato y la prostitución iban en crecimiento, el Congreso que ingresó vacó al señor Vizcarra. ¿Y qué le hicieron creer a la población? Que era urgente manifestarse en las calles. No por la seguridad ciudadana, no por la prostitución que había llenado el país, no por el desempleo, no, para sostener políticamente al señor Vizcarra. Consecuencia de eso, presidente, 2 fallecidos. 2 fallecidos para que llegara el señor Sagasti. ¿Y qué hizo el señor Sagasti? Vamos a pedir ayuda internacional. ¿Con el apoyo de quién? De una prensa cómplice que se prestó para eso. ¿Y qué dijeron? Que el Tren de Aragua, eso quedaba muy lejano, que eso ni siquiera se asemejaba
en nuestro país y que eran inventos de gente xenófoba, presidente. Entonces, esa herencia dejada a lo largo de estos más de 20 años ha heredado este gobierno deficiente, que por supuesto, aunque haga intentos, se va a ahogar pretendiendo salir de ello. ¿Y sabe por qué se va a ahogar, presidente? Porque capturan a los delincuentes y el Ministerio Público los libera. 98% de delincuentes libres en las calles. Y quieren saber, señores ciudadanos que nos están viendo, ¿dónde está haciendo su trabajo el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación persiguiendo al Tribunal Constitucional? Ese es el gran trabajo. Entonces, si bien nosotros tenemos que criticar y mucho a este gobierno, es preciso decirle a la señora presidente del Perú, que a quien por supuesto le eligieron en la lista del ex aspirante a dictador y golpista, que de una vez tome el toro por las astas. Presidente, voy a pedir 2 minutos a favor de mi bancada. Gracias. Que de una vez tome el toro por las astas y que haga la declaratoria de estado de excepción vital, señor presidente, para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad de los ciudadanos y que vayan a los asentamientos humanos y que la Fiscalía de la Nación deje de perseguir al Tribunal Constitucional y se haga, dirijo, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ha servido para empoderar a los delincuentes, porque los delincuentes tienen más derechos que un buen ciudadano. Y definitivamente, como representante de la provincia de Sullana y de la región de Piura, durante muchos meses he dado mi posición sobre que la estrategia para luchar contra la inseguridad ciudadana no ha sido la suficiente. Siempre lo he dicho y no necesito que nos nombren como congresistas de la región de Piura para tratar de presionarnos para llevarnos a un voto. Señor presidente, ¿quién puede negar que la inseguridad ciudadana nos ha llevado al país a pérdidas incalculables? Nadie lo puede negar, señor presidente. Nos han robado la tranquilidad y el derecho de vivir en paz, esa paz que nos ha costado mucho recuperar y que la recuperó el señor presidente en los años 90, el presidente Fujimori. Esa paz hoy está siendo vulnerada, los peruanos no podemos vivir en paz y nos achacan la bancada de al frente a nosotros, decir que nosotros somos los que sostenemos este gobierno, cuando ellos fueron los que tomaron el lápiz y nos trajeron y nos impusieron este gobierno que no tiene capacidad alguna. Para muestra un botón, aquellas personas que hoy toman el lápiz para firmar censuras en contra de la delincuencia, hace algunos años dijeron que el corrupto de Pedro Castillo era delincuente pero que no era capaz moralmente. Esa persona hoy se abandera de la lucha contra la delincuencia cuando defendió al corrupto de Pedro Castillo. Ella nos quiere ahora a nosotros presionar, cuando sabemos muy bien la realidad que estamos pasando, señor presidente. Desde Fuerza Popular nosotros ya hemos lanzado medidas, ya hemos lanzado propuestas para trabajar el tema de la seguridad ciudadana, reforma del sistema de la administración de justicia, declarar estados de emergencia en el tema penitenciario, autorización de construcción de cárceles, denunciar parcialmente el Pacto de San José. Señor presidente, Fuerza Popular hoy ha tomado la decisión de censurar esta mala estrategia para luchar contra la inseguridad ciudadana, no por presiones de ninguna otra bancada, bancadas que trajeron la inestabilidad a este país desde el año 2021, votando por este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Heidi Juárez, 3 minutos. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, 2 minutos. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio saludo a toda la delegación. No voy a dar una explicación de lo que hemos venido conversando y se está escuchando esta mañana de idas y vueltas. Todos ustedes saben cuál es mi posición. No estoy de acuerdo con la censura.
pero quería también dejar claro que en la bancada de Honor y Democracia se ha dejado libertad de criterio y conciencia a sus miembros para que puedan votar como ellos deseen. Consideramos que en situaciones como esta debemos dejar la libertad de cada uno para que tome la mejor decisión y no imponerla. Mis opiniones y mis críticas se basan en la experiencia que tengo. Tengo 41 años de servicio al Estado. He llegado a ser el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cargo más alto en la jerarquía militar. Y he sido el congresista más votado al ingresar a este pleno. Con ese respaldo político y mi respaldo en mis conocimientos es que he opinado como opino, que no se debe censurar, debe continuar el programa que se ha empezado y hay que felicitar a la Policía Nacional por el excelente trabajo que viene realizando todos los días, mañana, tarde y noche, que no se quiere relevar. No se le quiere mostrar cómo son, pero están haciéndolo permanentemente. Y esos son los que están llevando el peso. El ministro le da el respaldo político, pero al cambiar de ministro se para lo que se está haciendo, entraremos en una especie de un limbo hasta que el otro vuelva a empezar. Y eso va en contra de la seguridad de todos nosotros. Todas las críticas que hacen ustedes sobre el que no hay seguridad, mueren todos los días, la criminalidad es así y va a acompañarnos más tiempo. No va a desaparecer mañana porque cambiamos de ministro. Lo que sí vamos a generar es un corte en los planes que se están llevando a cabo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Montoya. Tiene la palabra el congresista Eduardo Málaga, 2 minutos. Gracias, presidente. Colega. La receta de siempre de los caviares y de aquellos terroristas ha sido desaparecer a la Policía Nacional del Perú y poner como ministro del Interior a sus congéneres. Y ahora que vemos a un ministro fumigando a los caviares en el Ministerio del Interior y sacando a los malos policías, equipando a la Policía Nacional del Perú, presentando proyectos de ley a este Congreso de la República para empoderar a la Policía Nacional del Perú, viendo a un ministro comprando chalecos antibalas, pistolas, etcétera, equipando a la Policía Nacional, preocupándose por los patrulleros, conversando con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para la compra de las motocicletas y ayudar a la Policía Nacional, conversando con los gobernadores regionales del país, con los alcaldes de todo el país, en los comités de seguridad ciudadana, tanto distritales, provinciales como regionales. Le decimos: este ministro no sirve, este ministro nos trae cifras falsas, este ministro no sabe dónde está parado, este ministro es responsable político. ¿De cuándo acá un ministro al Interior no es responsable político? Lo tiene que ser, presidente, porque él traza la política de seguridad ciudadana. Pero también ha sido difícil para él seguramente el de haber convencido al Consejo de Ministros a que se le dé mayor presupuesto para el equipamiento de la Policía Nacional del Perú. Hoy en día la Policía Nacional del Perú puede hacer uso de sus armas sin miedo y disparar y abatir a los delincuentes, lo que antes no podía hacer. Hoy en día tiene abogados defensores, presidente, lo que antes no se tenía. Hoy en día, presidente, el rancho de la Policía Nacional ha sido casi duplicada, presidente, lo que antes tenían 7 soles y ahora lo quieren censurar al ministro. Presidente, lo que pasa es que ahora ha empezado la carrera electoral y han empezado a movilizar a aquellos que simpatizan definitivamente con su ideología de hacer desorden, de generar sangre en las calles, presidente, de mentir al pueblo del Perú. Por esa razón, presidente, creo que no es conveniente cambiar un ministro, porque la inseguridad ciudadana es tarea de todos. La inseguridad ciudadana es multidisciplinaria. La seguridad ciudadana... Escuchar hace más o menos una hora que dice que tenemos que bajar al ministro, una de las congresistas que defiende la Agenda 2030 a todo dar y a toda carcajada. Y otro congresista dice que es el momento histórico
Yo pregunto, ¿momento histórico de qué, señor presidente? ¿De qué momento histórico estamos hablando? Cuando ellos son herederos políticos, hijastros, hijos putativos, si se quiere, que no es peyorativo, hijastros de un modelo fracasado que es el socialismo, señor presidente. Por lo tanto, el ministro se va, perfecto, se va, pero queda hacer urgentemente la aplicación de la mano dura, señor presidente. Estoy hablando un poco más lento para que se entienda mejor y lo puedan entender, quién sabe. Por lo tanto, señor presidente, la mano dura como en los 90. Y por otro lado, una reforma profunda de la justicia en este país. Una reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Profunda, digo profunda, señor presidente. Por otro lado, tiene obligatoriamente que formarse un grupo de inteligencia tipo GEIN, como en los 90, señor presidente. Tiene que haber una infiltración de las bandas delictivas, porque no creo que el poder del Estado sea inferior a ese poder criminal, de ninguna manera, señor presidente. Por otro lado, el apagón de los celulares, que es importantísimo, y también intervenir los penales perdón, disculpe usted, señor presidente, se me acaba el tiempo, por eso es que estoy un poco atropellado. Entonces, intervenir los penales, porque justamente los penales es el origen de las extorsiones a lo largo y ancho de... Congresista, no tiene tiempo adicional de su bancada. A cuenta de bancada, ok, 1 minuto adicional. Entonces, señor presidente, eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Tenemos que intervenir los penales, el apagón de celulares, la reforma profunda de la justicia. No es posible que 7.000 delincuentes sean atrapados y 7.000 sean liberados al día siguiente. No es posible que en la libertad sigan tumbando torres de alta tensión como en los años 80, 70, 90. No es posible, señor presidente. Desde que el ministro Juan Santibáñez asumió el cargo, más de 1.800 peruanos han sido asesinados. Cada 4 horas una familia pierde un ser querido. Y la violencia no distingue edad, género ni condición. Las cifras son escalofriantes, pero lo más grave es que no vemos ninguna estrategia real para frenar esta crisis. El norte del país, especialmente mi región Piura, es una de las regiones más violentas del Perú. En los primeros días del 2025, al menos 15 personas fueron ejecutadas por sicariato. La extorsión, el sicariato han tomado el control de nuestras ciudades. Y realmente uno de los casos emblemáticos últimamente es lo que pasó con Paul Flores, un joven lleno de vida que salió de su casa y regresó en un ataúd. Es como hoy día, no sé, quizás algún colega de acá, Eduardo Castillo, a quien adoro y aprecio muchísimo, salga de acá y la violencia haga de las suyas y regrese a su casa en un ataúd. Su familia va a estar muy dolida por ello. Y es por eso y por muchas otras razones, presidente, es que en nuestra región, por ejemplo, la ola de criminalidad y una prueba de investigación tiene que venir a la capital. ¿Para qué? Para recién ser estudiada. Podemos Perú entregó al Premier un plan o un shock de seguridad ciudadana que consistía en 1.500 millones de inversión al año para empoderar las áreas de investigación, las zonas de flagrancia y así poder hacerle frente a la criminalidad. Pero lamentablemente el gobierno no hizo nada, no tomó en cuenta esos aspectos. Hoy el Perú tiene miedo. Las familias peruanas viven con angustia de no saber si regresarán a casa sanas y salvas. En cada rincón del país, los ciudadanos, los pequeños empresarios, los transportistas y todas las personas que ejecutan una actividad económica han cerrado sus negocios por el temor a ser extorsionados, ser víctimas de sicariato o otros aspectos. Señor Santibáñez, su incapacidad para enfrentar esta crisis es evidente. Su permanencia en el cargo solo prolonga el sufrimiento de millones de peruanos. Por ello, he decidido apoyar la censura. Gracias.
Gracias, congresista. Ingreso al país, pero lamentablemente extorsionadores, violadores, secuestradores, señor presidente, todos hacen su ingreso por el norte, por Tumbes. Señor presidente, en los 90 el fujimorismo tuvo inteligencia, raciocinio, estrategia para derrotar al MRTA, al terrorismo, a la inseguridad ciudadana, señor presidente. Pero lamentablemente, señor presidente, colegas congresistas, se dio una fractura institucional del Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional. Responsabilidad PPK, Vizcarra, Sagasti, un ministerio público de espaldas a la ciudadanía. Este personaje, Sagasti, bajoneó a la institución de nuestra Policía Nacional, votando a más de 16 generales, señor presidente, colegas congresistas. Hay una responsabilidad compartida, señor presidente. En ese sentido, señor presidente, por supuesto, avalado por los caviares, que justamente hoy tal vez ríen por debajo, señor presidente. Colegas congresistas, lamentablemente es el resultado de una falta de estrategia, de criterio para luchar contra la inseguridad ciudadana. Señor presidente, reitero, no se ha respetado a nuestra valerosa Policía Nacional del Perú, no se ha respetado una estructura institucional del Ministerio Público. En consecuencia, señor presidente, Fuerza Popular exige urgente una reestructuración de la lucha contra la inseguridad ciudadana y un sistema de justicia, señor presidente, por debajo, por los suelos. Exigimos desde este Congreso, señor presidente, que urgente se haga un proyecto necesario para la lucha contra la inseguridad ciudadana en beneficio de todos los peruanos. He terminado, señor presidente. Todos los gobiernos. Seguir recetas caviares que dicen que los delincuentes tienen derechos como cualquier ciudadano. Que los funcionarios, los mejores, tú los puedes cambiar poniéndoles un mandil. La izquierda caviar se encargó de perseguir policías y militares cuando hacían uso de su arma. Esos mismos hoy pretenden jugar con la indignación y el dolor de la población metiéndose a una marcha pacífica. Es que así juegan los caviares. Lamentablemente siguen destruyendo silenciosamente el país. Y no se equivoquen, señores poseros, porque sabemos que desde Fuerza Popular vamos a votar por la censura por razones estrictamente objetivas, no para ver quién sale más bonito en la foto. Lamentablemente, presidente, como jóvenes tenemos también una indignación real, porque tú sales y no existen oportunidades. Luchar contra la inseguridad es hablar de temas estratégicos en todas las dimensiones posibles. Yo quiero dirigirme también, presidente, a la señora Boluarte, porque el ministro es parte de todo el gobierno. La estrategia del gobierno no está funcionando. Señora Boluarte, a los criminales hay que tratarlos como malditos delincuentes, sin importar lo que opinen las ONGs, las comisiones internacionales, porque quienes están desangrando somos los peruanos, no ellos, y ellos no van a venir a salvarnos. Ya sabemos que parte de la Fiscalía, el Poder Judicial están tomados, que existe corrupción tanto de autoridades como funcionarios. Pero ¿cuál es la solución real? Con el coraje de madre que debería tener la señora Boluarte, como si fuera su propio hijo al que tendría que proteger, le pido que se ponga los pantalones y que actúe de inmediato, nombre un equipo de élites y no salga hasta que hayan soluciones para el país. Gracias. Gracias, congresista Barbarán. Y voy a decir las cosas tal cual como se las debe decir. ¿Quién derogó la ley del terrorismo? Toledo. ¿Quién quitó facultades de investigación a la policía? Toledo. ¿Quién evitó que haya convocatorias a ingresos de jóvenes en las escuelas policiales? Toledo. ¿Quién permitió el total abandono de la logística policial? Los gobiernos caviares de la izquierda. ¿Quién le abrió las puertas a más de 1.200.000 delincuentes e ilegales extranjeros al Perú? Gobiernos caviares de la izquierda. PPK, Vizcarra y Sagasti. ¿Quién apoyó a las ONGs venezolanas para dar tantos privilegios y extender los plazos de solicitudes del permiso temporal de permanencia a los venezolanos? Los caviares y algunos medios de prensa que lloraban incluso para que les den bondades y facilidades a estos desgraciados de Venezuela. ¿Quién protege y permite el sicariato desde los penales? ¿Quién permite eso?
los que dirigen los penales. Ahí está el foco del sicariato. ¿Y quién debe intervenir ahí? Poder Judicial, Fiscalía, ¿no es cierto? Pero no, todo es responsabilidad de la policía. Ahora aquellos politiqueros que permitieron esto exigen la renuncia del ministro, quien casi sin defensa legal enfrenta junto a la gloriosa policía del Perú a los delincuentes. ¿No sabemos acaso que tenemos un déficit de más de 68.000 policías para custodiar el orden interno? Y si a eso le sumamos 1.200.000 delincuentes que permitieron Vizcarra y sus compinches que ingresen, ¿cuántos policías nos faltan? ¿No sabemos acaso que se capturan delincuentes y luego son puestos en libertad por los órganos de justicia? ¿No sabemos, señores congresistas? ¿O es que ahora nos hacemos los sordos, los ciegos, los mudos, porque hay una presión mediática, como en el tiempo de nuestro célebre amigo, expresidente de Acción Popular, que permitió que la SUNEDU, monitoreada por un grupo de caviares, lo sacasen del gobierno porque levantaron a los jóvenes de las universidades? Entonces no seamos Pilatos y nos lavemos las manos. Yo soy objetivo y tengo memoria. Y este ministro ciertamente no ha logrado objetivos porque no los va a poder lograr si no tiene al Ministerio Público que le dé el soporte legal para meter preso al delincuente. Si no tiene cárceles adecuadas donde ya no haya comunicación y se sigan filtrando las comunicaciones y se siga dirigiendo el sicariato y la extorsión. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Censurar al ministro es satisfacer simplemente a ese grupo de caviares, a las ONGs, a IDL, a Gorriti. Y nosotros no nos podemos someter. O somos defensores del pueblo y la legalidad, o vamos a ser cómplices después de las muertes que se susciten. Y ahí los quiero ver. Y ahí los voy a responsabilizar para que si cambian a este ministro, después cada muerte que se suscite, ustedes los que vayan a apoyar la censura, respondan por ello. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Flavio. En este momento tan difícil en que vivimos la inseguridad ciudadana, no me parece censurar al ministro del Interior, porque cada vez nos damos cuenta de que el problema es estructural. Cambiando a una persona no vamos a cambiar la estructura que estamos viviendo en este momento, en el cual vemos que la Fiscalía saca a los delincuentes. Tenemos la ley para que la policía haga la investigación preliminar y no están considerando. Mi pregunta es en este momento, ¿quién va a venir a reemplazar al ministro del Interior? Nosotros criticamos, pero ¿cuál es la solución que damos como Congreso? Porque tenemos que unirnos las autoridades y dar propuestas de solución, porque acá solamente hemos venido a criticar, pero lo que yo espero que este Congreso se una y tengamos una propuesta para que luego no digamos, no, yo no soy el culpable, yo no le he propuesto, y sigamos en lo mismo cuando vemos que a los delincuentes se lo captura y la Fiscalía lo saca. Y vivimos en un momento vicioso. Los delincuentes, la policía los captura, la Fiscalía los saca. Esos mismos delincuentes van delinquiendo todos los días. Y aquí el problema es de los extranjeros. El 80% de la delincuencia que vivimos aquí en el Perú son extranjeros. Ahí vivimos cada uno de la población. Así es que, queridos congresistas, asumamos esa responsabilidad. Trabajemos por el país, trabajemos por la seguridad. Unamos todas las bancadas y propongamos un ministro que asegure que va a terminar con la delincuencia. Gracias, señora presidenta.
Tiene la palabra el congresista Anderson por un... Sus planes, qué es lo que quieren hacer para mejorar la seguridad ciudadana, pero se olvidaron de algo fundamental, y es que le tienen que pedir perdón al pueblo peruano por traer a Dina Boluarte y a Pedro Castillo, porque ustedes, eso que tratan de evidenciar de que no hicieron, es que ustedes pusieron a Dina Boluarte aquí, junto con Pedro Castillo, destruyeron la institucionalidad de la policía. Se necesita de 66 votos aproximadamente para que pueda llegarse a lograr la censura o no del ministro del Interior. En el caso de los parlamentarios ya también mostraron sus posiciones. En el caso de la bancada de Acción Popular ha señalado que votará en bloque contra la censura. Lo mismo también dijo el representante de Fuerza Popular. En el caso del congresista Jorge Montoya señaló que le deja a cada uno el criterio de los integrantes de la bancada Honor y Democracia para que puedan decidir respecto a la votación de estas mociones de censura contra el ministro del Interior. Mientras que la congresista, durante su intervención, la congresista Ruth Luque señaló que hoy lo que enfrentamos es grave porque se está arrebatando la vida de las personas. Ratificó la salida del ministro del Interior. El congresista también, Alejandro Cabero, también señaló que era necesario la salida del ministro y recordó que en el mes de octubre el ministro también vino a informar sobre las acciones y estrategias de su sector y comparó con la información que brindó el día de ayer y realmente no había encontrado avances dentro del trabajo de su sector. En estos momentos la representación viene realizando la votación respectiva, tomando la decisión sobre esta moción de censura, este texto sustitutorio de las mociones de orden de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. 12:54 de la tarde, esta es una transmisión en vivo y en simultáneo también informamos que en vivo se viene difundiendo en nuestras redes principales, así como también Radio Congreso, de lo que viene ocurriendo aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Pulón, abstención. Señor presidente, Martí Corena en abstención. Se va a declarar el cierre de la votación. Nuestra abstención. Darwin Espinosa, sentido de su voto. Votación cerrada. Han votado a favor 73 señores congresistas, más Soto Palacios, Paredes Fonseca, Infantes, Quispe Mamani y Vergara. 11 en contra, 18 abstenciones, más Camones y Martí Corena. Señores congresistas, las mociones de censura al ministro del Interior, señor Juan José Santibáñez Antúnez, han sido aprobadas. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo a la señora Presidenta de la República para que se cumpla con lo dispuesto
en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado y en el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República.